Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Yo no tengo bien, tú. ¿Todo bien, profe? Buen día, Francisco. Buen día, Saray. Buenos días, profe. Hola, buen día. Profe, antes de empezar, de pronto puede compartir el notebook como para ir trabajando a su par, por favor. Sí, de hecho, eso es lo que no he empezado. Estoy enviándoles tanto el notebook como la base de datos que está ahí. Ah, listo. Ujú. Entonces, así se llama tal cual como está mostrándose regresión logística, que es como el último ejemplo veremos de regresiones. La sesión pasada terminamos, o las sesiones pasadas empezamos con regresión lineal simple, después regresión lineal múltiple, y vimos otros tipos de regresiones como la exponencial y la polinomial. Una característica que tienen esas regresiones es que la variable de respuesta es una variable cuantitativa. Para terminar de ver ejemplos de tipos de regresiones, ahora cambiamos donde la variable dependiente o de respuesta ahora es una variable dicotómica o binaria. Entonces, pues es cuando entramos en lo que se conoce como regresión logística. Vamos a empezar viendo como ejemplos y la base de datos que les envié se llama colisión.
Vamos a entrar como en regresión logística simple y con una sola variable predictora o tener ya varias variables predictoras. Y al igual que hicimos con regresión lineal múltiple, que tú puedes ir comparando varios modelos. Y la idea es elegir al final el mejor modelo. Una manera es como comparando en la regresión múltiple, lo haces como con los ANOVAs, observando quién es más significativo, el modelo con más o menos variables. En la regresión múltiple, lo que hacíamos era que se cumpliera la parsimonía. Es decir, a lo mejor entre más variables, pues el modelo va mejorando, pero a lo mejor esa mejora es muy poca, no es tan significativa. Entonces, la parsimonía lo que hace es, entre menos variables tengas, pero más significativas, el modelo será mejor. Entonces, no por agregar variables ya tendrás mejores modelos. Entonces, eso es lo que vamos haciendo y una manera de hacerlo en la regresión múltiple era mediante un proceso que se le llama ya sea hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Como que vas agregando y vas observando si eso es significativo o no es significativo. Entonces, al momento de agregarlo, dices, ¿es significativo? Sí, deja la variable. ¿No es significativo? Quítala, ¿no? Y así es como encontrábamos el mejor modelo. Otro es hacerlo como a mano, ir viendo pues cuáles son los modelos, irlos comparando e ir decidiendo cuáles son las variables más significativas para el modelo. Entonces, algo parecido haremos con este tipo de regresión logística. Entonces, empecemos con algunos preliminares sobre este tipo de regresión, que muchos a lo mejor ya también los han trabajado y pues ya sea para recordarlo o para ver algunas cosas nuevas. La primera como observación es la regresión logística no es precisamente una regresión, sino que se puede considerar como un algoritmo de clasificación, y en este caso una clasificación binaria, donde solamente tenemos pues éxitos y fracasos. Solo que pues recibe un poco el nombre de regresión logística, dado que al momento de generar su modelo, pues regresamos a algo que ya vimos, que es la regresión lineal simple, o múltiple si es que tenemos más variables predictoras. Ahorita que veamos como un poco de cómo se llega a que empiezas como una regresión logística, es decir, quiero la probabilidad solamente de ver si es éxito o es fracaso, a llegar a una ecuación de una recta, que es como regresar a un modelo lineal simple. Entonces, la regresión logística pues se basa en una ecuación de la recta para producir modelos que son fáciles de interpretar y de comunicar. Ustedes pues ya han trabajado en modelos de o métodos de clasificación. Regresión logística se utiliza bastante porque su cualidad es que puede manejar tanto variables predictoras continuas como categóricas. Al menos el ejemplo que vemos hasta el final, esa solamente involucra variables predictoras cuantitativas. Ya en la siguiente sesión seguramente veremos alguno que también involucre variables categóricas y ver que el análisis pues se hace bastante similar, solamente que en el proceso pues vamos entendiendo que tengo tanto numéricas como categóricas. Como ya mencioné, pues tenemos varios tipos de regresión logística, así como la lineal, la simple y después la múltiple. En el caso más simple, la regresión logística se emplea para predecir un resultado binario, casos que pertenecen o no a una cierta clase.
Pero veremos que existe pues la regresión logística multinomial. Algunos ejemplos de aplicaciones donde se podría emplear la regresión logística, pues generalmente viene como en diferentes vertientes. Por ejemplo, clasificaciones de pacientes en el sector salud, si están enfermos o no enfermos, clasificación de textos por su tipo de contenido, en este caso, pues si los contenidos son favorables o no favorables. En finanzas, pues queremos clasificar clientes o autorizar créditos. Entonces decimos, pues, ¿lo autorizo o no lo autorizo? ¿Es un cliente bueno o un cliente malo? Como ahora pensamos en esta clasificación binaria, esta emplea una distribución que generalmente se ve en probabilidad, que es la distribución Bernoulli, que es de hecho como el más sencillo y cuando uno empieza con probabilidad, esta es la primera distribución que nos enseña, porque es como el modelo más sencillo que tenemos. Y de hecho, hasta el experimento aleatorio que siempre nos enseñan es, pues lanzar una moneda. Entonces, solamente tienes dos posibilidades, cara o cruz. Algunos ya sea la cara podemos llamarle éxito o la cruz llamarle éxito y pues su contraparte el fracaso. Entonces, lo que necesitamos aquí es, pues, la idea es definir siempre el éxito. Generalmente aquí, pues el uno siempre va a ser el éxito y cero va a ser el fracaso. Ya dependiendo, si a mí me interesa en el sector salud, por ejemplo, que ahí decía, si enfermo o no enfermo, pues ¿qué me interesa a mí? Ver la tasa de los no enfermos o la de no enfermos. Y nosotros decidimos, pues, quién tendría que ser el éxito. Como generalmente, pues, siempre empezamos con que Y es nuestra variable de respuesta, variable de interés. Por lo tanto, pues ya tenemos la probabilidad, ya sea de que Y tome el valor 0, es decir, que sea un fracaso, o que tome el valor 1, es decir, un éxito. Dentro de la distribución Bernoulli, pues le llamamos la probabilidad de éxito como P y por lo tanto la probabilidad de fracaso como 1 menos P. Así, con estas dos indicaciones de tienes dos casos nada más, cada uno tiene su propia probabilidad, pues ahí decimos que Y tiene una distribución Bernoulli con ese parámetro P. Como al final nosotros solamente tenemos datos, generalmente el parámetro, pues siempre suponemos que es desconocido. Y lo que nosotros hacemos, pues es, mediante inferencia estadística, pues tratar de estimarlo ya por diferentes medios. En el caso que les mencionaba sobre la moneda, pues como solamente tengo dos posibilidades, pues es como un hecho que por la probabilidad de obtener una cruz o una cara, pues sea un medio. Cuando ustedes empiezan o generalmente a hacer simulaciones, pues esto lo podemos hacer. Bueno, pues quiero saber que efectivamente cómo puedo estimar. Pues a lo mejor simulas 100 tiros o realizas 100 tiros y pues observa la cantidad, si tu éxito va a ser la cara, pues cuántas caras salieron del total. Y esa sería como una estimación de tu parámetro. Ya a lo largo de que uno va como viendo probabilidades, pues sabe que hay unas estimaciones como la de máxima verosimilitud, la del método de momentos y varios más, ¿no? Hasta los estimadores bayesianos que se pudieron llegar a ver. Entonces, como al final nosotros solamente tenemos datos, observaciones, entonces ahí es donde entramos con la inferencia estadística. Si al final realizo mi experimento n veces, pues puedo yo estimar ese parámetro. Como les mencionaba, uno de los más usuales, pues es el estimador de máxima verosimilitud.
Para el caso de la Bernoulli, pues mediante este método se puede ver que la estimación de su parámetro pues es solamente suma todos los resultados y divídelos entre el total, como si hiciéramos una simulación. Que al final, esa suma entre el total, pues es lo que conocemos como la media muestral. Y entonces, pues ya el estimador para la probabilidad de éxito, pues es la media muestral, que ya es la suma entre el total. Si no tuviera nada más de información y más que lanzar mi moneda, entonces como que ahí acabaríamos. Y bueno, ya estimé tu parámetro que a lo mejor en algún momento fue desconocido, pero con todo este procedimiento ya lo estimaste. Entonces, la tarea predictiva, que era lo que queríamos, estaría concluida. Y podríamos concluir que en condiciones de afirmar que en un experimento cualquiera que se replica bajo las mismas condiciones, nuestro ejemplo, lanzar n veces una moneda, pues la probabilidad de obtener un éxito sería ese estimador y la del fracaso, por lo tanto, uno menos esa estimación que acabamos de encontrar. Generalmente cuando entramos en el tema de regresión logística, vamos a tener este concepto de los umbrales. Un umbral es el que nos va a decir como que a partir de qué cierto valor vas a hacer éxito y ya sea para arriba, para abajo, si es éxito o es fracaso. Entonces, al momento de hacer estas estimaciones y junto con este umbral, pues tomamos la decisión, ¿no? Porque al final esas estimaciones, pues si yo hago dos diferentes simulaciones o dos diferentes repeticiones de mi experimento, pues voy a tener valores diferentes. Si lo repito tres, seguramente los tres veces serán diferentes. Por eso es que como que colocamos este umbral para tomar la decisión. Pues si tu estimación que estás haciendo sobrepasa el umbral, entonces ya puedes decir que tu y es igual a 1, es decir, obtuviste un éxito. En caso contrario, pues decimos que obtendrías un fracaso. Entonces, con eso tendríamos ya la conclusión de que al momento de yo generar todas estas observaciones o simular mi experimento, podría decir si al final pues obtienes como un éxito o un fracaso. Y eso es pues a lo mejor para cada una de estas observaciones que fuiste generando. Y listo. En este caso, se dan cuenta, pues no utilizamos en el experimento a lo mejor de las monedas, pues no utilicé ninguna variable ni predictora ni alguna información adicional que yo pudiera tener. En base solamente a los resultados que observaste, pudiste obtener una estimación del parámetro y con eso concluir si podrías tener éxitos o fracasos. Pero ahora, pues la idea es que yo tengo más información. Tengo más variables que ahí podrían incorporarme para poder decidir si es un éxito o un fracaso. Entonces, en general, para lograr el objetivo de una tarea predictiva, pues se considera información adicional al resultado obtenido, perdón, en el experimento. Entonces, a partir de observar el resultado, ya sea éxito o fracaso, pues se han registrado más variables, o cofactores o covariables, X1 y las que pudiéramos llegar a tener. Recuerden, en este caso, pues pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Como he mencionado, pues bajo el supuesto de que nuestro experimento se pueda repetir n veces bajo las mismas condiciones, entonces, junto con las variables adicionales que estamos incluyendo, entonces ya puedo tener
Es toda una línea, todo un vector con esos valores. De tal manera que pues vamos a ir observando qué tanta información incluye cada una de esas variables, ¿no? Les decía, regresamos al múltiplo. Vamos agregando y ver si esa variable que yo tengo me puede dar algo de información y que sea significativa para nuestro modelo. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que es solamente tener una variable predictora o una covariable. Y entonces la idea ahora es, pues quiero sacar la probabilidad de que en la observación Y sea un éxito, dado que yo obtuve un valor en ese factor adicional. Y lo que quisiéramos hacer es regresar pues a un modelo lineal. Y al final nuestro modelo lineal, pues recuerden que es un alfa más un beta por X, que es el intercepto más la pendiente. Y entonces, a partir de aquí, de esta información, es como entra la regresión logística. Entonces, para ver un poco de cómo entra esta parte, déjenme mostrarles cómo llegamos a esto de regresión logística que ya viene a cabo, ¿no? Que al final es como tener los logaritmos junto con la exponencial. Pero ya para nada más mostrarles esta parte. Pues casi como por qué se le llama regresión logística y como que por qué parte exactamente de tener logaritmos y exponenciales. Entonces, cuando uno trabaja con la regresión logística, así como mostramos ahí, pues yo tengo dos variables, la de respuesta o la de interés, que pues ya sabemos que es la variable dependiente. ¿Cuál es el único detalle? Que esta es binaria. Y tengo una variable o muchas variables independientes
Estas pueden ser numéricas o categóricas. Como mostré ahí en la regresión de la distribución Bernoulli, que solamente tienes, pues ya sea éxitos o fracasos, ¿cuál es el objetivo de la regresión logística? Pues en este caso, ver cuándo puedo obtener un éxito, ¿no? Y casi si obtengo cómo es un éxito, pues puedo saber también cuál es el fracaso. Entonces al final es como estimar SP, que es la probabilidad de éxito. Al final lo vemos como la probabilidad de que nuestra variable de respuesta pues sea igual a 1. En este caso, pues recuerden que es como decir el éxito. Entonces, ese es el objetivo de la regresión logística. Como vimos allá arriba, pues si no tengo información, si no hay información, sin información adicional, solo los valores que tú fuiste haciendo cuando repetiste el experimento tantas veces, pues tiene las observaciones. Ahí tengo las observaciones. Dijimos que si no hay nada más, que de hecho es como lo que hacemos a veces en tal cual probabilidad, pues decimos, esta solamente es la media muestral, que es como la suma de todas las observaciones divididas entre el total. Y ya acabaste. Como es ahí, ¿qué hacemos cuando tienes más información? Entonces, ¿qué es agregar esa variable independiente? Y entonces ahora lo que estamos tratando de sacar es, pues, la probabilidad ahora, nuevamente, de que obtengamos un éxito, pero dado que yo obtuve esa información adicional, un valor de X. Esta sería como la teórica. Y entonces, pues la pregunta es, ¿cómo estimamos a ST? Y entonces entra, pues ya nuestro modelo logístico. Que tendríamos entonces que la probabilidad de obtener un éxito, dada esa información adicional, lo podemos ver de la siguiente manera, como un 1 entre 1 más Euler, y como dice ahí, al final es como regresar a una regresión lineal, de un menos beta 0 más beta 1 por X. Como que aquí parte, y este es como el caso más simple. Al final, ¿por qué se utiliza? Y de hecho, cuando uno trabaja, hasta si ustedes han trabajado con redes neuronales, entran las funciones como la sigmoide o la red, que más o menos ahí entran en este tipo de, que pueden ser solamente binarios. Entonces, se utiliza esta parte porque como que la característica que tiene este tipo de funciones exponenciales es que su forma es la siguiente. Entonces, como que en algún momento parten
como si tuvieran asíntotas en el 0 y en el 1. Es decir, como que parten acercándose mucho al 0, en algún momento hacen el cruce para llegar como a converger al 1, o viceversa como la morada. Entonces, este es el tipo de funciones que necesitamos, porque al final, como en la distribución Bernoulli, pues yo lo único que necesito es, pues, los dos éxitos, tanto el ser, que diga los dos casos, éxito o fracaso. Entonces, cuando uno va haciendo las simulaciones, si lo podemos pensar así, de la repetición del experimento, pues, en el caso de sin información, pues vas obteniendo ciertas probabilidades, ¿no? Ciertos valores o estimaciones. Por eso es que surgía como el umbral. Al momento de observar estas dos gráficas, pueden ustedes pensar así de, pues es que en algún momento yo puedo decidir que si ya tengo una probabilidad arriba a lo mejor de este valor, que es el que le llamamos el umbral, pues ya puedo pensar que es un éxito. Si está por abajo de ese valor, pues puedo pensar que es un fracaso. Entonces ya pasamos de generar pues solamente algo con los valores que yo pudiera obtener a con la información adicional observarlo de esta manera. Pero ahora, ¿cuál sería la pregunta? Empezamos con estimar a P. Pero dijimos, bueno, puedo ponerlo o considerarlo de esta manera. Al momento de analizar esa función, pues lo que observamos es que ahora, para poder obtener, ya sea como algo morado o como lo azul, pues necesito saber los valores de beta 0 y beta 1. Y entonces ahora la idea es estimar a beta 0 y a beta 1. Y entonces la respuesta de cómo hacerlo es mediante lo que conocemos como el cociente de probabilidades, que generalmente cuando a veces trabajan algunos en epidemiología, pues trabajan con los riesgos relativos, los odds ratio. Entonces, ahí es donde entra un poco este de cocientes de probabilidades, así como la probabilidad del éxito entre la probabilidad del fracaso, ¿no? Y aquí es como la idea de cómo estimar estos coeficientes, ¿no? Y regresar a algo que ya conocemos nosotros. En la regresión lineal, pues el método más común para poder estimar los coeficientes, pues es mediante mínimos cuadrados, ¿no? En este caso es tratar de minimizar nuestro error para encontrar pues la mejor recta. Entonces, pues, ¿cómo estimamos esos coeficientes? Entonces, partimos de cómo ya está nuestra función, ¿no? Que es 1 más Euler de métodos beta 0 más beta 1 por X. Y como les mencionaba, pues esto se hace a partir de el cociente de probabilidades. Que lo llamamos el odds ratio, ¿no? Entonces, que es como la probabilidad de éxito entre la probabilidad del fracaso. Entonces, este surge, pues decir, la probabilidad de obtener un éxito
dado lo que ya tiene la información adicional, o dado x igual a un valor de x, entre la probabilidad del fracaso, es decir, que y tome el valor 0. Al final, la de arriba pues queda igual, la del éxito. Pero al final como que yo quisiera trabajar solamente con los éxitos. Entonces la probabilidad del fracaso, pues sabemos que sería 1 menos la probabilidad de un éxito. Ahí lo tenemos. Pero esas probabilidades, pues es lo que yo empecé. Cada uno de ellas, pues es 1 entre 1 más todo ese cociente. Entonces, esto es lo mismo que 1 entre 1 más Euler de menos beta 0 más beta 1 de x entre 1 menos 1 entre 1 más Euler de menos beta 0 más beta 1 de x. Y al final, pues tengo como un cociente ahí de fracciones. Ya puedo sumarlas, restarlas y después hacer el cociente. Primero resto como el denominador y hago el cociente de esas fracciones. Y hago ese proceso. Entonces aquí es como colocar el 1. Tengo ahí como la resta de esas fracciones. Y podemos observar que esto me va a quedar como 1 entre 1 más este Euler. Y acá abajo pues me va a quedar 1 más Euler de lo mismo. Pero al momento de hacer esa resta, solamente nos va a quedar Euler de menos beta 0 más beta 1 de x. Que si yo hago ya ese cociente ahora sí de fracciones, nos damos cuenta que esos morados pues son exactamente lo mismo. Y entonces, pues solamente voy a llegar a que eso da como resultado 1 entre Euler de menos beta 0 más beta 1 por x. Pero pues ya ordenándolo, ahí como tengo el menos, para poderlo ver mucho mejor, pues esto va a ser Euler de beta 0 más beta 1 de x. Entonces todo este proceso se hace para llegar a lo que estábamos calculando, que es ese cociente de probabilidades. Y igual a 1 dado la observo, ahora sí que la información adicional entre el fracaso y obtengo esta parte. Entonces todo ese proceso se hace para llegar, como decíamos, a algo que yo ya pueda conocer, que ya sabemos estimar. Si nos damos cuenta, lo que está allá arriba, pues ya parece un modelo de regresión lineal simple. El único como que nos estorba, digamos, es pues, la exponencial. Pero pues para trabajar con eso de las exponenciales, pues nosotros sabemos que podemos aplicar el logaritmo, ¿no? Que por eso ya en el archivo que les envié ya habla tal cual sobre estos logaritmos. Entonces podremos llegar a que el logaritmo ya de este cociente solamente va a ser beta 0 más beta 1 por x. Y listo, ¿no? Entonces, como que ya llegamos a lo que necesitábamos, que nosotros pues queríamos estimar a beta 0, beta 1. Es decir, bueno, ya estás en un modelo lineal. Entonces eso pues ya aplica en el que hemos utilizado mínimos cuadrados, ¿no? Que ya es lo que hace, o lo que estuvimos haciendo al principio. Claramente ya no lo hacemos a mano, ya lo hace la máquina. Pero es considerar que pues al final
La variable de respuesta ahora es todo esto que voy a colocar de color naranja. Ahí ya tenemos nuestra regresión logística. Y entonces lo que estamos haciendo es pues ajustar un logaritmo del cociente de probabilidades mediante un modelo de regresión lineal. Y ya junto con esos estimadores, pues al final, pues ya para beta cero, pues ya podemos obtener. Así obtenemos mediante, por ejemplo, pues mínimos cuadrados. En este caso, pues ya un estimador para beta cero y uno para beta 1. Y entonces al final, pues ya nuestro modelo que estamos haciendo, que es en este caso el logaritmo, que ya para no escribir la probabilidad, que es como logaritmo del odds ratio. Entonces ya al final se ve pues como el beta cero más beta 1 por nuestro X. Y ahora sí, junto con esto, recuerden que el objetivo era sacar la probabilidad de éxito. Y finalmente, pues ya obtener que la probabilidad de que Y sea 1, dada esa información, pues es 1 entre 1 más Euler de, pero ahora ya colocando esas estimaciones, que es la probabilidad ahora estimada del éxito. Entonces, esta es como era la original, y aquí, tal como le colocamos en los demás, esta es como la probabilidad estimada. En este caso, recuerden que pues lo que estamos haciendo es sobre el éxito. Y listo. Y ahí tenemos el objetivo como final de lo que hará esta regresión logística. Entonces, de hecho, cuando vayamos avanzando, pues en los ejemplos, vamos a ver un montón de este tipo de funciones, porque siempre pues, va a trabajar la regresión logística de este modo. Pero todo el proceso, digamos, lo hace mediante esos odds ratios. Haciendo todo este proceso como algebraico, matemático, de tal manera que llegamos pues a algo mucho más sencillo. Entonces, cuando estemos viendo los ejemplos, pues esto es lo que hará con las estimaciones. Nuevamente, nosotros no lo vemos, pero todo este proceso es el que va a estar realizando la máquina. Este es con caso, digamos, logístico simple, pero pues si tengo más variables, 2, 3, 4, es la misma idea. El cociente, lo único que vamos agregando es aquí
más variables, ¿no? A lo mejor tengo una x1, una x2 y así pues varias variables si es que yo tengo. Entonces es lo único cambio que podríamos tener ahí. Por eso al final, ya suponiendo ahí lo de las probabilidades, recuerden que llegamos a lo que se conoce ya como una transformación log-id o log-odds, ¿no? Que es por esto de cociente de probabilidades. Pero al final, tal como ahorita se los mostré solamente para el caso simple, al final podemos nosotros llegar a una regresión lineal múltiple. Entonces ya tengo beta 0 más beta 1 y ya sabemos que es el logaritmo entre el cociente de probabilidades, que va a ser nuestra probabilidad de éxito entre la de fracaso. Entonces, este modelo pues va a relacionar la probabilidad de ocurrencia P del resultado contando por Y con las variables predictoras. Y al final, el modelito que ahorita les mencionaba, que en el caso simple solamente es con beta 0 y beta 1 de X, aquí ya las variables predictoras que tengas. Y entonces, pues ya solamente verlo con P, que es éxito o fracaso, o con probabilidades. Entonces, ya aquí está como el modelo general que tendría esta regresión logística. Entonces, viendo como pequeño ejemplo, nomás aquí se los muestro de esta parte de, pues, verlo como a veces de un enfoque, que utilizan como los médicos o los que trabajan sobre epidemiología, cuando uno trabaja sobre proporciones, ¿no? Que estamos más o menos ahorita haciendo lo mismo. Solamente que ahí en esa media muestral, pues es pensarlo como una proporción, ¿no? Que si tú lanzabas la moneda, pues ¿cuántas veces salió cara entre total? Al final es una proporción del número de caras. Cuando nosotros vimos variables cualitativas o categóricas, pues ahí vimos que podríamos ver o compararlo si existía una dependencia o no entre dos variables cualitativas. Y en este caso, pues hacíamos la prueba chi cuadrada, que veíamos que si lo observado es muy parecido que diga lo esperado es muy parecido a lo observado y analizábamos si había dependencia o no. Entonces, eso fue lo que hicimos el semestre pasado. Ahora aquí entra esa probabilidad relativa o esa razón de Momius, ¿no? En español, y si no, pues los otros ratios que se mencionan ahí en el cociente de probabilidades. Y aquí cambia un poco, porque aquí igual, saca la probabilidad relativa, que es la probabilidad de que ocurra entre que no ocurra un evento, y ahí tiene ciertos valores. Generalmente esto de los odds ratio, pues nos ayuda, muchos ahí lo ven como el riesgo relativo, de tener aquí, habla sobre desarrollo de la gripa, hacen una eficacia de una nueva vacuna en un grupo control y en un grupo que sí le colocaron la vacuna. Y entonces se empieza a analizar, pues, la eficacia de esa nueva vacuna. Pero ¿cómo lo hacen? Pues a partir de solamente proporciones. Entonces, cada uno lo hace para los que
grupo control y para los grupos vacunados, ¿no? Y sacan esa probabilidad relativa. Entonces, del grupo vacunado, por ejemplo, aquí, sin enfocarnos mucho, pues ahí tengo una probabilidad de 0.067. Para el grupo control hago lo mismo, como la probabilidad de tener la gripe con no tener la gripe, y da 0.0182. Entonces, aquí, pues la probabilidad de desarrollar la enfermedad es mucho menor en el grupo vacunado. Entonces, por aquí uno puede observar que va por buen camino la eficacia de esa vacuna. 0.0067 para los vacunados y 0.018 para el grupo control o los no vacunados hasta aquí. ¿Para qué se utilizan esta parte de ahora hacer el cociente, que le llamamos como el odds ratio? Pues ahora, pero ¿qué tanto menor? Para compararlo se hace ese cociente, que es como nuestra razón de Mohs. Que aquí nos dice que la probabilidad de desarrollar la enfermedad al final en el grupo, pues debe de ser 2.71 veces mayor la probabilidad de desarrollar la enfermedad que en el grupo vacunado, ¿no? Entonces eso es como qué tantas veces corre el riesgo la persona no vacunada contra la persona vacunada. Entonces, ya nada más como una pequeña observación de, pues, como dónde entran estos otros ratios y como para qué se pueden utilizar. Nosotros ya nos saltamos esa parte y pues nos vamos directamente a hacer las estimaciones y ver qué tan bueno es nuestro modelo y ver si las variables que yo estoy proponiendo como predictoras son significativas o no para nuestro modelo. Por eso es que al momento de nosotros decir, bueno, ya regresamos al modelo lineal múltiple, ya sabemos que aquí lo puedo hacer con mínimos cuadrados y hago ya las estimaciones de los coeficientes. Al final, estos coeficientes que yo voy estimando, puedo verlo, y lo mismo que aquí en el ejemplo que les mencionaba, para la razón de Mohs, que ahora sería como la exponencial de ese coeficiente que estimé. Porque vamos a ver que esa razón de momios representa el incremento porcentual de las probabilidades de un resultado para cada unidad incrementada en X. Entonces, así como en la figurita que les mostraba, pues ese incremento ya no es como lineal, como los otros ejemplos, sino que ahora ya el crecimiento es exponencial. ¿Qué tanto? Pues ya va a depender del valor de esa beta. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es como la regresión logística, ¿no? Ya tanto vimos como el modelo simple, a lo mejor a mano, de cómo se va llegando a algo que ya conocemos. Y aquí, pues ya solamente les muestro la versión multinomial. Entonces, como decía, pues vamos a ocupar la base de datos colisión para ver como nuestro primer ejemplo. Entonces, aquí ya ahora sí que les envié todo el código como lo que vamos haciendo, pero vamos a ir pues analizándolo como paso por paso. Y pues al menos estos son los datos que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Que es la de colisión. Entonces, para que lo vayan descargando, lo vayan cargando en su notebook y pues vamos continuando. Solamente denme 2 minutos, por favor, y regreso.
Una disculpa, ahora sí empezamos. Recuerden, pues siempre en nuestras librerías, la diferencia en los que hemos visto anteriormente, que eran como los modelos lineales, aquí utiliza los como modelos lineales que le llaman generalizados. Y como ya hemos mencionado antes, pues aquí se va a enfocar en algo que conocemos un umbral, ¿sí? Que generalmente el gráfico que nos ayuda a poder distinguir este umbral, pues son las curvas ROC, ¿no? Que vienen como también hasta el final. Entonces vamos a ir como analizando todos esos códigos, solamente que ahí se los coloqué, digamos que ya todo junto. Esta función de prueba de razón de verosimilitud es la versión que nosotros hacíamos en la regresión lineal múltiple. Que saber que es como para comparar. Generalmente en la regresión lineal múltiple lo puede hacer mediante ANOVAs. Ya checas ANOVAs, cuál es más significativo, el modelo que tiene más variables, el modelo que tiene menos variables. Acá su versión es algo distinta, porque como ya estamos en regresión logística, ya no tiene cómo hacer esos ANOVAs. Entonces, una es lo que se llama la prueba de razón de verosimilitud, ¿no? Y entonces hay como que el modelo más pequeño, el modelo más grande, que es como el que tiene menos variables contra el que tiene más. Entonces, para eso nos va a servir para estar comparando nuestros modelos. Entonces, esa la dejamos ahí, prueba de razón de verosimilitud. Y si ustedes pues ya descargaron la base, pues esta es la que estamos considerando. Tengo esas variables que vamos a ver si pues tengo este, las tres. Fatalidad pues va a ser la variable de respuesta, que es como la fatalidad en accidentes de autos, de tal manera que involucra tres variables, en este caso cuantitativas. Uno que es la edad, la velocidad y la aceleración a la que ir. Entonces nos va a interesar aquí, pues si a partir de esas tres variables uno puede deducir si pues hay fatalidad o no hay fatalidad. Entonces eso es lo que... Entonces vamos como con nuestro primer modelo. Como les decía, en modelos lineales
se usa solamente el LM, ¿no? Tal cual modelo lineal. En logísticos y de hecho en más tipos de regresiones, y ya involucran generalmente con las cuantitativas y las categóricas, en logísticos se usa modelos lineales, se llaman generalizados, que por eso ahora se utiliza GLM. Este modelo uno, digamos, es solamente con una sola variable predictora. En este caso, pues va a ser la edad. Como vimos, todo esto de la regresión logística utiliza la distribución Bernoulli, que solamente es ver que una variable puede ser éxito o fracaso. Pero cuando juntas, y como estamos haciendo observaciones, cuando juntas muchas distribuciones Bernoulli o variables que tienen distribución Bernoulli, ahora esa se convierte, ay, perdón, esa se convierte al final la suma entre el total en una binomial. Bueno, al final, como hay de sumas de Bernoulli, se forman en una binomial. Por eso es que aquí necesitas sobre qué familia vas a estar trabajando. Cada vez que trabajemos como solamente éxitos y fracasos, va a pertenecer a la distribución binomial. Primero colocamos pues nuestra variable de respuesta y luego las variables predictoras. Entonces dice que aquí ya están el resumen de nuestro modelo lineal generalizado para la variable dependiente fatalidad. Modelo pues esos generalizados, viene de la familia binomial y estamos en una función log i, ¿no? Como la que está allá arriba. En este caso, pues tenemos 58 observaciones, entonces es una base de datos bastante pequeña. Pero si recuerdan, a diferencia en las regresiones, pues, lineales, al momento de analizarlo, nosotros veíamos que una manera de poder comparar modelos era mediante los criterios de información, el A y el BIC. Entonces uno va diciendo, ah, pues este modelo ya bajó, subió, etcétera, y así es como los íbamos como analizando. Aquí, rápido. Entonces, como ahora la variable de respuesta es como binaria o es dicotómica, entonces ahora se ocupa esto de la razón o la log verosimilitud, que aquí es -27, una escala de 1. Ahora la versión es como esos valores del chi cuadrada y pues el valor que vamos a obtener. Entonces va a cambiar un poco, pero esto lo vemos acá ahora. ¿Qué es lo mismo que vamos visualizando? Al final está encontrando, recuerden que nuestro objetivo ahí es encontrar las estimaciones para los coeficientes. Aquí como es solamente una variable predictora, pues es solamente un beta 0 y un beta 1. Entonces, uno es el intercepto y otro lo podemos pensar como la pendiente, en este caso de la edad. Y recuerden que, pues lo que nos basamos es en esos pi-value. Aquí observamos que los dos coeficientes estimados son significativos para el modelo.
ya que tienen un p-value menor, y de hecho es muy pequeño, ¿no? 0.00, menor que 0.05 si es la significancia con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, pues aquí a lo mejor no, quién sabe si tu modelo sea muy bueno, vamos a compararlo con los demás, pero por el momento, la edad sí la puedes utilizar dentro del modelo. Aquí al final solamente pues mostramos el resultado. Al final, ¿qué nos está dando para cada valor? Entonces, en las regresiones lineales, pues nos dan valores. Entonces, no corrió ninguno. A regresar a mostrar. Donde lo guardé, pero ustedes lo deben tener por ahí. No recuerdo si se los mandé, pero creo que sí se los mandé, ¿no? Las que hemos hecho anteriormente. A ver si en esta máquina los tenga o no los tenga. Entonces, ahora que muestran ya los resultados en la regresión logística. Con la información que tiene de la edad, él puede ir reduciendo. Ahora no son valores como cuando hace la regresión lineal. Ah, pues si estábamos con las estaturas de las madres e hijas, entonces pues con una estatura de la madre, de la madre, de la hija, perdón, de la madre, pues podrías estimar más o menos la estatura de la hija, ¿no? Te da valores. Ah, pues si era 1.7, 1.4, 1.5 metros, etcétera. Acá no. Acá en la regresión logística, recuerde que son las probabilidades de éxito que estamos obteniendo. Entonces, los resultados que ahora nos muestra o las predicciones que él va a sacar son estas probabilidades. Por ejemplo, para el primero, que tiene esa edad de 22 con esta velocidad de aceleración que ahorita estamos considerando, pues dice que aquí hay una fatalidad de cero. Entonces, en lo que estima él, dice, pues la probabilidad de tener fatalidad es 0.17. Y aquí es donde empezamos a analizar nosotros. Bueno, parece que es una probabilidad bastante baja, entonces sí, en efecto, a lo mejor tiene que ser este cero, ¿no? El otro que sigue, 0.15, pues también es cero. A lo mejor el uno, si es que la fatalidad, ah, no, pues aquí ya va aumentando, ¿no? Estos dos, parece que yo podría concluir que su resultado sería uno, ¿no? Que sería fatal. Entonces, así vamos checando las probabilidades, ¿no? En un principio podríamos pensar, ah, pues es que como la mitad es 0.5, como que a partir de 0.5, pues los podemos mandar a uno y abajo de 0.5, mandarlos a cero. Y entonces aquí es donde nosotros pues colocamos el umbral que mencionaba anteriormente, ¿no? A partir, ah, pues si no hay nada más de información, como decir, para no tener fallas en el 0.5. Para arriba te mandas a uno, abajo de 0.5 a cero. Pero generalmente aquí podemos sacar valores de los umbrales óptimos para poder decir a partir de qué valor será uno o cero. Entonces, eso es lo que nos está sacando ahora este gráfico, ¿no? Entonces, son probabilidades y por eso es que la idea es
pues llevar a ese tipo de funciones que les mostraba, ¿no? Ya sea de este estilo, que creo que es el más usado, o como el caso morado que teníamos ahí la gráfica, que se invierte solamente esta gráfica. Entonces dices, pues creo que voy por un buen camino. Estábamos viendo ahí las probabilidades, cómo se va haciendo, ¿no? Ya vimos que es significativo. Y solamente para, pues, realizar como uno más. Entonces, aquí empieza como el proceso de empezar a ver, pues, distintos tipos de modelos que puedas generar. Entonces, hacemos lo mismo y ahí es el modelo 1.1, que es quitar, por ejemplo, la edad y ahora ver la velocidad y aceleración. Entonces, al menos ya vimos que la edad sí es una variable significativa para nuestro modelo. En este modelo 1.1 vamos a observar algo diferente. Al momento de analizar y saltándonos hasta los coeficientes, si ustedes observan sus p-values, todos son que punto 204, punto 309, punto 810. Entonces, todos son demasiado grandes, a diferencia del primero, que todos eran muy pequeños. Entonces, así a simple vista nos dice que, pues parece que aceleración sería como que la variable que menos estaría aportando, como que la menos significativa para nuestro modelo. Después la velocidad. Entonces, acá vemos como el resultado de decir, bueno, en uno tengo más o menos buenas variables, en otro ya no. Y entonces es por lo que aquí es donde podemos empezar a compararlos, ¿no? Ahora sí que lo coloqué nada más para ver esa prueba de razón de verosimilitud. Y aquí, pues al final, como lo habíamos visto anteriormente en la regresión lineal múltiple, lo único que hace aquí, pues es empezar a compararlos. Aunque aquí, pues no tienen como ninguna variable en común. Ve,
Pero una ¿sí? pregunta, no, o sea, según tengo entendido, esta prueba, este LR-test, sirve es como para, o sea, para comprar dos modelos, ¿cierto? Y pues ver como cuál modelo, o sea, si al agregar más variables a un modelo funciona mejor o no. Pero acá estamos comparando dos modelos que tienen variables distintas, eso sí, sí tiene sentido. O Ah, sea, no, a eso es a lo que iba. Que este no ok. tendría sentido aquí porque no tengo las mismas variables. Fíjate. Es que nomás fui agregando modelos por agregarlos, pero ya lo voy a agregar acá en el modelo 2. Ah, listo, listo. Sí, sí, sí. Gracias, suena bien. Modelo uno. Aquí, es que aquí hasta ahorita pensándolo, aquí agregué, es que aquí tendría que ir edad. Que solamente creo que según yo lo había colocado para empezar a comparar y nada más colocar la pura, toda la estructura y después ya irlo modificando. Sí, que al final regresión es como que no vas a poder compararlos porque no están haciendo lo mismo. Sí, buena observación. Entonces, vamos a empezar a compararlos. Aquí nada más para colocar este modelo. Y creo que coloqué solamente este modelo para ver cuáles eran como las variables más significativas o menos significativas, ¿no? El primero que era el uno que era la edad. El segundo, la 1.1, modelo 1.1 que eran las otras dos. Empezar a revisar, cuáles eran las variables como más significativas. Ahora, entonces por eso el 1.1 y entonces vamos a omitir esta de la prueba de razón de verosimilitud. Y ahora sí, el que me interesa es este modelo 2. Dice, bueno, pues al final con la edad dijimos que pues ya tienes ahí como que una variable y ahora vamos con modelo número 2, que este es agregar la variable, perdón, velocidad, ¿no? Que como en el modelo 1.1, como les decía, pues uno puede averiguar cuál fue la variable más significativa para el modelo, aunque no es tan representativo, ¿no? Toda tiene punto 309 y la aceleración punto 810. Por eso es que como la edad en el modelo uno sí fue significativa, aquí solamente agregué la velocidad, que sería como la más significativa en el modelo anterior. Y entonces, junto con la edad y ya el intercepto, analizamos que aquí sí. Entonces, ya los p-values de los tres coeficientes, pues son menores que 0.05. Y entonces, aquí sí, decimos que tanto la edad como la velocidad sí son significativos para el modelo, ¿no? Digamos, junto con la velocidad de aceleración por sí solas no, pero cuando entra la edad, y en este caso con velocidad, sí. Tenemos igual su gráfica de los resultados. No más que ahora las probabilidades aquí ya vienen con la velocidad y allá vienen con la edad. Entonces aquí la velocidad sí va cambiando un poco. La edad es como la bonita porque ahí va de esa forma la edad como va creciendo, parece que así va aumentando la fatalidad. Que esa es como una relación que se puede observar. Entonces aquí la edad pues va teniendo esa relación. Acá la velocidad como que depende por sí sola, ¿no? Entonces, depende a qué velocidad, pues si va a 40 hay unos que fueron fatales, otros no, 45 pasa lo mismo, a 50 pasa lo mismo. Entonces aquí como que va a ir variando. Ayuda, pero pues no hay una característica que te diga, pues a mayor velocidad, pues va a tener fatalidad. Entonces, por sí sola no. Arriba ya está la edad de cómo lo va haciendo.
Y entonces, ahora sí, el modelo uno ahora sí lo puedo comparar con este modelo 2. Entonces, para seguir como con las conclusiones y nada más pegarlo aquí, ustedes ya vayan colocando nomás como las conclusiones, ¿no? Entonces, al igual que arriba, aquí observamos que las variables edad y velocidad son significativas para el modelo. Y listo. Entonces, ahí obtenemos, por ejemplo, un p-value de 0.0015. Y entonces, como la misma idea en la regresión lineal múltiple, estamos comparando si pues, el modelo con más variables es más significativo que con el menos variables o al revés. Entonces, tenemos ahí como la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Entonces, recuerden la nula, pues es que el que tenga menos variables, pues, se adecua mejor. La alternativa es que el más complejo tiene como un mejor ajuste a nuestros datos. Entonces aquí comparamos, pues ya tengo un p-value de 0.0015 y seguimos trabajando con la significancia de 0.05. Parece que es como rechazar H0 y entonces pues llegamos a H1, ¿no? Que entonces el complejo pues sí tiene un mejor ajuste a los datos. Como habíamos visto la aceleración, y aquí solamente por eso es que coloqué nada más los tres. El otro, el 1.1, que pequeño error. Que aquí es como regresar a la parsimonía que le habías comentado en la regresión lineal múltiple. O sea, no por agregar más variables tienes mejores modelos. De hecho, como habíamos visto, el modelo 1.1 lo que hace es que la aceleración, en vez como que de ayudar, pues parece que te está afectando, ¿no? No es una variable muy significativa o que podrías utilizar. Entonces nos damos cuenta que al momento de agregar la aceleración, pues ya tengo punto 264, punto 192. Y entonces la que era significativa hasta aquí la velocidad, pues acá ya no lo es. Al momento de también observar su gráfica, pues nos damos cuenta también, la aceleración pues no se ve como una relación entre pues más aceleración, la probabilidad de fatalidad va aumentando, va disminuyendo, no. Entonces, parece que la mejor variable aquí sería la edad. Y de hecho, pues cuando los comparamos, aquí ya tengo un valor
de 0.243. Acá todavía nos dice que el modelo 2 sí es mejor que el modelo 1 al rechazar el H0, pero ya el modelo 3 ya no. Esa variable ya no. Es decir, como que al final nosotros podríamos tomar la decisión de quedarnos con el modelo 2, ya con sus respectivos coeficientes estimados. Entonces, esto generalmente es como si lo vas haciendo a mano, ¿no? Y de hecho es buena técnica para que tú vayas averiguando, pues si te conviene dejarla, no dejarla. Realmente aquí por las pruebas, pues te da la idea de cuál es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, al final, pues los procesos se pueden hacer ya más generales, como les decía, eso de ir agregando o quitando variables. Y al final, con los criterios de información, es una manera de poder elegir el mejor modelo. Entonces, ya lo hicimos a mano, que sería como una primer versión. La segunda es, pues, saber quién te va generando el mejor modelo. Entonces, aquí al final él va agregando variables y va quedándose con las que son significativas. Por eso el mejor modelo, ya según los resultados, pues es el que nosotros ya habíamos dicho, que es el modelo 2, el que tiene pues la edad y la velocidad, ¿no? Pero aquí el proceso pues ya lo va realizando, va agregando, va diciendo si sí es significativo, si aumenta este criterio de información, es decir, pues los errores son cada vez menos, entonces déjalo, si no, quítalo, ¿no? Y entonces así es como vamos haciéndolo ya de manera como general y que esto pues funciona ya para cualquier base de datos que ustedes tengan. Entonces, con lo anterior, así que con todo lo anterior, el proceso, como digamos a mano, y el método, y el método usando el criterio AI, podemos concluir que el mejor modelo es, y lo voy a poner como lo pusimos ahí, modelo 2. Entonces, ya en la comparación, una vez que nosotros ya elegimos nuestro mejor modelo, pues una parte que funciona bastante bien, como son procesos a veces de clasificación, pues podemos hacer nuevas predicciones o las clasificaciones que ya teníamos. Y aquí pues ya solamente voy a utilizar el modelo 2. Entonces ya nos dice que las probabilidades, que de hecho se parecen mucho a las del modelo 1, que son como las que ya se hacen los pronósticos, que habíamos hecho ahí que le llamé creo que ajuste 1 o ajuste 1. Pues ya, para la primera observación, pues son punto 15, punto 10. Y aquí podemos pensar que esto se va al 0, punto 77, punto 84 y punto 21.
Al final, todas las predicciones que hace son en base a probabilidades, ¿no? Pero recuerden que nosotros, pues queríamos solamente al final que me dijera, pues si es uno o cero, ¿no? Entonces, ahí ya tengo que, pues, mandarla a una clasificación binaria. Entonces, ahí me da probabilidades, pero yo no lo necesito así. Yo al final necesito que me digas, pues, a partir de qué valor, ¿no? Y aquí, pues, vamos a colocar un umbral de 0.637. Y entonces ya la respuesta de las 58 que tenía, pues ya son ceros o ya son unos, ¿no? Y esto es, ya ahora sí, lo que está prediciendo Profe, nuestro ¿y ese modelo. número de dónde sale? Ah, vamos, ahorita aquí lo coloqué, pero eso sale de las gráficas de rock, que viene más abajito. Ah, listo, Listo. gracias. Sí, sí. Disculpe, creo que no voy en orden, ¿verdad? Pero como nomás lo coloqué así de todo el procedimiento, hasta ahorita que estoy pero, ¿no? Entonces, como que mencionábamos, aquí tengo un umbral. Y como les decía, bueno, aquí lo voy a colocar, pero pues si no tienes como ese umbral y no tienes noción, como que uno en primera instancia, pues uno diría, pues vas a colocar el punto 5. Entonces dices, bueno, pues no tengo más información, ¿cómo puedo decidir? Pues ahora sí como un volado, ¿no? Punto 5 y punto 5. Y aquí pues van a empezar a cambiar ya los valores, si es que hay alguno que se pasó. Entonces, ahorita me regreso al otro umbral y llegamos a eso, ¿no? Pero si no tuviéramos nada más, esa sería como nuestra lógica de decir, bueno, un punto 5. De ahí tomo la decisión de hacerlo. Voy a empezar a comparar pues lo que predice contra lo que yo observé, ¿no? Y ya tenemos nuestra proporción de aciertos que hace nuestro modelo. Entonces, recuerden que teníamos 58. Entonces, en este caso dice que pudo predecir bien 48 de los 58, es decir, pues tiene el 82.7% de proporción de datos correctos. Es decir, bueno, pues no es tan malo el modelo, si tuviera más variables a lo mejor que yo pudiera ingresar, pues podría mejorar estos valores, ¿no? Y ahorita esto es con el punto 5 que ya les mencioné. Si vemos o vamos obteniendo que ya tengo este buen modelo, pues recuerden que al final, pues puedo hacer nuevas clasificaciones. Aquí puse la aceleración pensando que podría ser también el modelo 1, el modelo 2, pero pues recuerden que aquí nuestro mejor modelo fue el 2. Entonces, coloqué aquí solamente un valor, 41, 50 y aceleración 134. Con esos datos, pues ya él calcula probabilidades y pues la probabilidad estimada para este nuevo caso pues sería de 0.79. Como nuestro umbral, sin decir nada más era 0.5, pues este parece que lo va a mandar al 1. Entonces, esa sería como la conclusión para nuevas observaciones. Ahora, déjenme ver si ese punto 667 yo me lo inventé o lo vamos checando. Ahora, generalmente en donde vemos como esta parte de la sensibilidad y la especificidad es como para tener esta curva y esta es la que me ayuda a decidir pues casi casi cuáles son los valores que vamos a utilizar. Es que
Vamos bien aquí. Entonces, ¿cómo se encuentra? A ver si estoy, nomás, les digo, creo que aquí estoy mal, pero déjenme checar ahorita si es ese punto 637 o aquí ya lo modifiqué. ¿Cómo encontramos el umbral? Se hace como maximizando estas dos partes que está aquí, que es como la sensibilidad y la especificidad. Entonces, ahí como dice, pues tengo la tasa de verdaderos positivos, que es la sensibilidad, y la de los falsos positivos. Ahora, el umbral, voy a colocar aquí, ¿no? Déjenme nomás revisar esta parte. Entonces, el umbral se obtiene maximizando la sensibilidad y la especificidad. Entonces, al final es como encontrar en dónde está el corte, ¿no? Entonces, se dan cuenta aquí los valores están entre 0 y 1 y acá entre 0 y también y 1. Y aquí si nosotros nos vamos en alguno, aquí son los puntos de corte que yo tendría. Entonces, por ejemplo, en punto, es que déjenme, porque aquí copié mal una valores. No me acuerdo si lo fui haciendo al azar. Aquí sí no los muestra. Nomás denme chance. Check. Sí, aquí solamente sabemos que va a estar maximizando la sensibilidad y la especificidad. Es decir, en dónde tienes como el más alto porcentaje en los dos. Estos valores, así como van haciendo los cortes, y ahora sí que si ustedes van colocando valores al azar, solamente creo que aquí.
y va bajando, ¿no? Entonces, y ya va bajando, ¿no? Pero sí debería de ser este valor, solo que creo que aquí no lo coloqué como se obtiene tal cual esta gráfica. Entonces, más denme chance de mostrarlo aquí. Es que sale en la, no lo coloqué para la gráfica, cuál es lo que obtenemos y ya se los muestro en la siguiente sesión. De cómo llegué a ese valor del punto 637. Que de hecho, si ustedes ya lo cambian o lo cambiaron ahí, este sí alcanza un poco más de proporción correcta, que es casi del 88%, ¿no? Con el punto 5 que tendríamos como al azar, era solamente de punto casi 80, este sí llega como 10% más. Pero en la siguiente sesión, perdón, se los comento y que ya no los muestre aquí la gráfica o que no los den automático, ya para no estar ahí. Pero al final vamos a encontrar como un punto máximo en donde estén los dos. Entonces, recuerden entregar su siguiente ejercicio el martes, por favor, para ya no dejar nada pendiente, que no nos quede el tiempo atrás. Ahora, para terminar, nada más como pregunta, ¿ustedes han utilizado Spark? ¿PySpark? Profe, yo sí, pues yo lo uso todos los días. Todos los días. Ay, ahora sí que con eso trabajas. Yo no. Yo no. Francisco, Beatriz. Sí, yo también lo uso todos los días. Ok, ok, ok. Sí, ese como me comentaba este maestro es que hay algunos que trabajan como todos los días con este de Yo PySpark, no, otros. perdón. Es para Big Data, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, queríamos saber más o menos con los que trabajaban y los que no, para en algún momento yo quedarme o ver algunas sesiones de esta de PySpark, pero ya los que, digamos, si antes, ahora sí que si son su trabajo común, pues, digamos, Yo creo que pedirle nos su, ayudaría mucho, maestro. sí, y ayudar a los, ahora sí pedir la ayuda de sus compañeros que trabajan diario con con PySpark para que nos ayuden pues a realizar algunas pequeñas presentaciones, a lo mejor de lo que realizan pues sus compañeros, ¿no? Y yo dedicarme un poco a los demás con algo como desde el inicio y ya nada más sus demás compañeros que nos ayuden a algunos temas o algunas aplicaciones que puedan hacer ellos y que ya nos puedan mostrar. Entonces, para que Mateo, Francisco, así que yo les pediría su ayuda, ya después me contacto con ustedes para pedirles este gran favor. Gracias, profe.
Sí, entonces ahí también con ustedes ya nos ponemos de acuerdo. Creo que todos los que están trabajando allá, creo que sí ya tienen, ¿no? Todos modos les mandé un mensaje para saber quiénes sí trabajan diariamente con PySpark y los que no nos ponemos de acuerdo para tener como sesiones de un inicio y después ya dedicarnos a esta parte. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Entonces, por el momento tengo pendiente yo tarea con revisar ese umbral. Ustedes tienen pendiente su tarea para el día martes y por el momento pues sería todo. Entonces, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias. compañeros. Gracias, Descansen. profe. Gracias, buen día. Buen día. Luego.